Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos como todos los martes con su programa Aprendamos Economía, aquí en el canal 35.1 de TV UJAT y simultáneamente en el 107.3 de FM en la radio UJAT también. Hoy, como todos los martes, aquí estamos presentes con ustedes, como siempre, con este programa que es de ustedes, que es de aquí de la UJAT y de todos los tabasqueños. Antes de comenzar con el programa, permítanme presentar a mis compañeros que son también parte de ese programa Aprendamos Economía. Bolívar. Sí, buenas tardes, maestro Hildardo, maestro Paz Reyes. Hoy es un tema interesante para todo el programa. Combinamos que se quede con nosotros. Muy bien, Hildardo. Pues buenas tardes, estimadísimo público, radioescuchas y televidentes. Bueno, como todos los martes, aquí haciendo un esfuerzo en esta tan complicada, controvertida y difícil ciencia económica. Y actividad. Además, oye, fíjate que hace un rato veía yo en esto, incomprendida también, ¿no? Porque todo lo que es economía a veces lo aceptamos cuando nos beneficia y cuando no, la rechazamos. Fíjate que comentaba hace un rato, antes que entramos al programa, el caso de que hemos venido revisando, analizando y checando ese comportamiento de la economía en este año. Ya ve que estimaba el Fondo Monetario 1.7. Ayer el gobernador del Banco de México, el licenciado Carstens, él de su grupo, obviamente, no él solito, Claro. analizan presenta una previsión de crecimiento para el 2017 entre el 1.3 y 2.3 en ese rango. Lo desestima y seguramente esa parte de bajo crecimiento de la economía y de inversión, que por cierto es el tema que duramos más al ratito en el programa, que la inversión es baja. Entonces, seguramente estamos hablando de tasas de desempleo terribles. No, pero estos indicadores que Bolívar. estás hablando tú es drástico, porque fíjate, de un porcentaje estimado del 3 y 4%, bajarlo al 1.3 y 2.3 es una previsión bastante drástica, ¿no crees? Claro, sobre todo porque el Fondo Monetario ha dicho que era 1.7, ¿no? Por eso, y quedó alto el Banco de México. El Fondo Monetario hizo una proyección del 1.7% y unas instituciones internacionales que miden la salud económica de los países nos dan el 1% si nos va bien. Algunos, sí. Este año, para 2017. Y por ahí va ya para que el Banco de México haya estimado 1.3, seguramente ya van a ir haciendo reajustes en el crecimiento de la economía. Y yo creo que por ahí va esto. Son tres noticias que yo quisiera que en este primer momento que estamos platicando con el público aquí que nos acompaña y aquí ustedes. Sí, te comentaba, el día de mañana hay que mencionarlo hoy. Bueno, El Día no comentamos, Internacional. bueno, es que Bolívar está emocionado, quiere reconocer que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a nuestras compañeras. ¿No es hoy? Mañana, dice el maestro Bolívar. Bueno, felicidades a nuestras compañeras. Bueno, ya todas se esas adelantaron hoy. pero gloriosas mañana- mujeres que nos acompañan aquí en este programa, que están atrás de la cámara dirigiendo, y los compañeros también que están también dirigiendo este programa, este grupo de gentes que hacen que llegue a ustedes el programa Aprendamos Economía, que van los que manejan las cámaras, los que nos dictan, los que nos hablan en el oído, los que están allá arriba manejando la televisión. Pues felicidades y gracias por apoyar este programa Aprendamos Economía, que es un programa de ustedes. Pues estamos con esta parte, comentamos el caso del Banco de México, de que habla de ese crecimiento y seguramente son desempleos, son tasas de desempleo que hay y que ya se están visualizando. Están visualizando. Revisaba también, Hildardo, no sé si lo comentabas tú hace un rato, el hecho de que por los ajustes que está haciendo Pemex y por la baja de inversión que hay en el país, resulta que ya están a la vuelta de hoy 9,000 plazas de desempleo que se unen al ejército de desempleados en Tabasco, Campeche y Veracruz por parte de Pemex. ¿Qué dices? 9,000 plazas. O sea, viene a contribuir más ese desempleo, ¿no? Que ya veíamos en las clases en los tiempos pasados,
que venía esa tendencia pues a desempleo, ¿no? A mí me preocupa que muchas informaciones salgan y que las fuentes pues carezcan de seriedad. Pero fíjate que lo Porque dice la Asociación Sí, por eso, Nacional Unión de Profesionales. Sí, pues es un fuente- grupo, es una organización que está chocando con el sindicato petrolero y de alguna manera esta organización trata de magnificar una diversidad de cosas. El año pasado Pemex despidió, como comentamos en el programa anterior, un despido de 35,000 trabajadores y que la mayor parte fueron personas que jubilaron, ¿sí? Pero los resultados en sus costos habíamos visto que se redujo la deuda tremendamente, no solamente por el despido de trabajadores, ¿no?, sino por una diversidad de gastos que no están haciendo, fundamentalmente en las refinerías, están haciendo reajustes. Hay noticias buenas, por ejemplo, ya hay empresas privadas que se están asociando para echar a andar refinerías, esa es buena noticia. Y la semana pasada una inversión de Australia de 11,000 millones de dólares a largo plazo, que creo yo que esto va a venir a incentivar y de alguna manera a elevar la productividad ahora que sí sea una empresa productiva del Estado. Pero más bien para explotar un pozo, decía por ahí Australia, asociada con Pemex, ¿no?, para explotar un pozo en alguna zona del proyecto que tenemos de aguas profundas, que es muy costoso. Ya empezó. Y es a largo plazo, pero qué bueno que estemos pensando desde ahorita iniciar este proyecto, porque cuando lo que tengamos aquí en tierra firme y en aguas cercanas a la costa, bueno, podamos disponer de crudo de aguas profundas. A largo plazo, ¿no? Pero tampoco podemos desestimar lo que dice esta Unión de Trabajadores, porque son los que están ahí latentes, están pendientes, sus trabajos están en todo momento esperando de que los despidan o no. Yo no desestimo la información que dice esta Unión de Trabajadores de Pemex, porque Pemex, dentro de sus reajustes que hace y que está haciendo, está precisamente el despedir trabajadores que quizá en algún momento pues no ejercían alguna función específica en Pemex, que no se determinaban, y entonces obviamente es doloroso para quienes tienen que perder el empleo en Pemex, y seguramente ellos están en esa condición del desempleo. Es que ya tenemos una psicosis con Donald Trump, que está sacando a la gente de allá de Estados Unidos. Pero imagínate que sumemos otra psicosis de que se van a despedir. Bueno, aunque Trump ya está más flexible, ya está más para nada, ese un día te dice una cosa y al día siguiente... Pero ya, por ejemplo, ahorita con los árabes y los musulmanes, ya Irak quedó fuera de esa famosa lista. O sea, está cediendo, pues, ya no es el Trump que veía de ahí de choque, creo yo que va a cambiar. Pero sí es cierto, o sea, cuando hablamos de desempleo, pues te imaginas toda esta zona sureste. Y de por sí, cuando analizamos el caso de esta región, vimos cómo Campeche quedó toda destruida, o sea, en cuanto a su infraestructura. Pues. Creo que el desempleo casi se volvió como un pueblo fantasma, ¿no? Así como pasó en un tiempo en Costa Rica. Yo creo que el desempleo en la empresa Pemex sí es notorio, es muy grande, porque vuelvo a repetirte, dentro de los reajustes que hace la empresa, incluye el trabajador. Otro detalle que quiero comentar antes que vayamos al corte es precisamente el caso de los hoteleros de Tabasco, una noticia local. Veía la entrevista que le hacían a la presidenta, que se llama Beatriz Milán Pérez, eso, es que lo tengo escrito aquí. Si quieres te presto los lentes. Resulta que comentaba de que ellos dan una noticia triste, porque dice que en este primer trimestre del año su asociación reporta que cierran con la ocupación hotelera de un 45%. Significa que este negocio de los hoteles algunos irán a la quiebra en cualquier momento, otros se sostendrán como pueden, y es por eso necesario estas vacaciones de largo, porque seguramente esta industria de los hoteles necesita del servicio de estas gentes, porque si no, esta industria se viene a menos.
Tenemos algo así como una infraestructura de más de 2,000 y tantos habitaciones en el estado, de varios niveles, que va de los de 5 estrellas hasta los de ninguna estrella, pero que al final de cuentas prestan un servicio de hospedaje a los que vienen aquí. Entonces, entrevistando a esta persona, ella decía la situación grave que está pasando en este momento esta industria en Tabasco. Pero hay noticias positivas igual. Por ejemplo, la primera estación de etanol que se va a inaugurar el día 18. ¿Ya va a ocupar hotel? En Paraíso. ¿Mande? ¿Va a ocupar hotel? No, se sabe. pero está generando, no, pero le trae beneficio a la población. El litro va a costar 14 pesos y si tu modelo de carro es del 2005 hacia adelante, puedes combinar el 50% ¿De etanol? De etanol con el 50%. Y además los octanos, ¿cómo se llama? Que trae octanaje es superior que trae el etanol. Eso significa que te va a costar menos y tu carro va a rendirte más. Bueno, eso vamos a verlo. Pero el problema está ahorita en este momento precisamente la industria hotelera. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? La industria hotelera sabemos que se maneja por ciclos. Al inicio del año es el primer trimestre, como muy bien lo has mencionado en otro programa. El primer trimestre es un trimestre pésimo, malo, aunque hay algunos datos ahí que reflejan lo contrario. Por ejemplo, las remesas en nuestro país se incrementaron como nunca en el mes de enero. Que curiosamente con toda esta dinámica, y remesa significa poder, demanda, poder de compra dentro de nuestro país. Claro. Entonces, los hoteleros, en los ciclos vacacionales, pues es cuando reapuntan. Lamentablemente, Villahermosa, las corrientes de eventos que antes la industria petrolera atraía, bueno, eso ha quedado rezagado pero tendríamos que sustituir con algún otro tipo de turismo. Claro, Eduardo, eso es lo que le comentaba con... ¿Te parece que continuamos después del corte? Bien. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía. No se nos olvide que tenemos un teléfono aquí en el estudio, que es el 358-1596. Esperamos sus mensajes, sus llamadas. Aquí seguimos en nuestro programa Aprendamos Economía. Y vamos a entrar prácticamente a hablar de la inversión, porque este indicador que estamos hablando nosotros, que estamos comentando hace un ratito, es el que mueve la economía. Pero aquí hay un comentario importante que antes de que entramos al aire. Algo que no había... Que no terminamos en el segmento anterior. Sí. Bueno, que yo lo quería comentar, te lo comenté contigo antes de entrar al programa, era precisamente de los hoteleros. O sea, en un programa anterior estuvo aquí el maestro Andrés Guzmán, y nos dio más o menos lo que tenemos en turismo en el estado, ¿no? Y fue algo, pues la verdad, atrayente. Pero también es la conducta de los hoteleros. Cuando Palenque no tenía la clave internacional del aeropuerto, aquí era necesariamente bajar a Villahermosa. Aquí pernoctaban y al día siguiente, pero cuando le dan el permiso internacional pero ya suspendieron el vuelo que había. ¿A Palenque ya no? Sí, ya eso ya me quitó. Entonces, yo siento que aquí hay visión, Pilar. O sea, hay dos cosas. Hay visión. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, ¿qué será? En Mérida, por ejemplo? ¿No? O sea, no hay visión, pues. Aquí ¿qué pasa con el...? Pues nos falta ser anfitriones, buenos anfitriones, hombre. Porque el turismo significa que seas buen anfitrión. Tenemos la infraestructura hotelera. Hay muy buenos hoteles aquí en Villahermosa, en Tabasco en general. Hay mucho que ver en el estado. Hay mucho que hacer y que decir en Tabasco. Hasta el mosquito es parte del turismo. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Qué nos falta a nosotros? Yo creo que a nuestros amigos hoteleros lo que les falta es ser buenos anfitriones. Ese es el problema que tenemos. ¿Se acuerdan que cuando invitamos al doctor
para ver este asunto. Andrés Guzmán. Andrés Guzmán. Uno de los problemas serios que tenía la infraestructura turística, que estaba abandonada, que no se le daba mantenimiento. O sea, Tabasco tiene un abanico, sin número de cosas que podemos inclusive del turismo, el que deportivo. Hay playero. Hay de Tenemos todo. unas Grammys allá en Malcalco. El chocolate, que es una ya bueno, tiene por ejemplo, denominación de la origen. serranía. Tenemos muchísimas cosas. La serranía que está por Macuspana y ya en Tacotalpa. La planicie que tenemos que se nos inunda cada ratito. Hay muchísimo para hacer. Por ejemplo, si agarraron un ranchero, eso que tiene vacas y cosas que hace, y lo utilizara para llevar turistas. Cuando tipo un oeste, animal, ¿no? sí, Para que vaya a lanzar. en otras partes del mundo hay ese tipo de ranchos que se dedican a eso y hospedan gentes y esas gentes ahí se hospedan, conviven y la actividad del rancho es parte del turismo. O sea, es cuestión de ponerse las pilas los hoteleros. Es que se acostumbraron al hotel al turismo ejecutivo, el que hacían sus convenciones y al hacer sus convenciones ya tenían ingresos. Ya no hay eso. Se acostumbraron a petróleos. Exactamente. O sea, todavía Ya no cae el 20 de que hay que modificar las estrategias. Seguramente, es lo Como que falta, decía, ¿no? Bueno, eso yo digo que es la visión que falta en estos inversionistas, porque pregúntate qué tiene Chiapas y no tenga Tabasco en esa parte. O Mérida. O Mérida. Que es plano como nosotros. Mérida, sin embargo, Entonces yo creo que fluye hay el muchas clima. cositas que Mérida Tiene Chichén Itzá. No, eso. No, pero por ejemplo, te manejas lugares así bien turísticos como de luz y sonido, ¿no? Aquí hicieron uno en Comalcalco. Hacen mucho de uso de su artesanía, de su arte culinario, de su cocina y de todo lo que tienen ellos por ahí. Y entonces seguramente es lo que nos falta a nosotros, a nuestros amigos hoteleros, es otras estrategias para mencionar esto. Porque además hay que también contemplar que hay desempleo y ya no se mueve mucho la gente en lo largo y ancho de esta república. Y entonces ahí está también un problema que tenemos que afecta a la industria en general, de todos en general. Yo estoy de acuerdo con eso. El maestro Gil Silva Herzog, ¿te acuerdas de tu amigo Gil Silva Herzog? El que le dio clases a ustedes. Falleció. En particular falleció. Bueno, en mi caso fue mi maestro en política económica, como en el 78, más o menos. Sí, estaba en el 78, Bolívar. No, ya tú ya estabas en séptimo. No, yo ya había salido. Bueno, yo creo que sí. Sí, fue mi maestro, un gran maestro, la verdad. Lamentable su pérdida. Creo que fue una persona que en los últimos tiempos se dedicó a la reflexión, al análisis y a tener una postura, por qué no decirlo, nacionalista, aunque a muchos no les gusta esa concepción. Y hoy, curiosamente, hoy a mediodía, un maestro, compañero ahí de la ASEA, me acordó una frase que hizo el maestro Silva Herzog, que dijo que los gobernadores y los presidentes estaban usando el presupuesto para suburbanos. Y cuando le preguntaron qué es eso, sí, se lo usa para comprar suburban. ¿Sí? O sea que ahí se está quedando el presupuesto. Muy bueno, ya recordaron a su maestro en la Escuela de Economía. Ahora vamos a hablar de la inversión. Hablemos de la inversión en este momento. Hay acciones, ¿qué está haciendo el gobierno en este momento para atraer inversión? Es importante lo que el gobierno esté haciendo, esté girando en este momento, que esté actuando en este momento, porque se requiere de dinero en este país para echar a andar esta maquinaria llamada economía. ¿Qué está haciendo el gobierno, Gildardo, en este momento? Está haciendo muchas cosas, hizo reformas estructurales supuestamente para atraer el capital extranjero, centrado, todos sabemos, en telecomunicaciones, en energía, creo que son las dos reformas específicas para atraer inversión extranjera. Sin embargo, pues la energética, todos sabemos que se complicó todo por los precios internacionales. Aún así, ha habido entrada, pero no en la dinámica y la dimensión como se esperaba, ¿no? Como se esperaba. Y la de telecomunicaciones todavía ahí no han podido destrabar la posición preponderante de la empresa de Slim. Ya Televisa ya brincó también, que no es preponderante en este servicio de paga, televisión de paga,
Y yo creo que estos se van a juicios y a lo mejor dentro de unos 20 años. 20 años lo resuelven. Ya no sea importante la televisión abierta. Sí. El caso, por ejemplo, en lo nacional, ¿qué está haciendo el gobierno Bolívar? Mira, como dice Gildardo, o sea, a nivel nacional son pocas las actividades que podemos resaltar tan importantes. Todas no han tenido resultados y aunque hagamos también de la educación, también ahí se va con los nuevos planes también. Ya los nuevos planes los tenemos ya en agosto. Los planes de estudios cambiaron ya. A partir de agosto vienen nuevos planes de estudio en los niveles hasta medio superior. Entonces creo yo que esa parte de cuando hablamos de qué ha hecho el gobierno, pues muy poco. Yo creo que hay un detalle importante que el gobierno ha querido hacer con los inversionistas nacionales. Revisaba un dato en donde Hacienda tiene registrado 2.640 y tantos personas que tienen dinero fuera del país. Y el gobierno está haciendo todo lo posible por repatriar ese dinero. Es decir, ha invitado a estos millonarios que entren, inviertan el dinero aquí en nuestro país, que regresen, inclusive hasta les condona el pago de intereses, el pago de impuestos, el pago de impuestos, algunas concesiones que les da. La idea es esa. Está motivando a que los inversionistas mexicanos regresen a México a invertir. Hay muchísimo dinero fuera, hay más de la deuda que tiene el gobierno mexicano, allá afuera, y es dinero inactivo. Obviamente estas personas lo que hacen al manejar su dinero fuera del país, quizá piensan que con eso está seguro su capital o su liquidez que ellos tienen. Es que es lo chusco de lo chusco. Un periódico de circulación nacional enfocado a análisis financiero publica una nota que dice: mientras los extranjeros traen dinero, los nacionales lo sacan. Y es tan sencillo. El año pasado los mexicanos sacaron más de 22,000 millones de dólares. ¿Cómo lo justifica el gobierno? Bueno, es que no hay ningún impedimento para prohibir la salida de capital de residentes mexicanos al extranjero. Lo justifican, no es que van a inversiones más productivas, van a invertir en otros lugares donde las perspectivas de utilidades y de ganancias son mejores que las del país. O lo están sacando porque tienen temor o miedo, desconfianza de qué va a pasar con nuestra relación en todas las negociaciones que tengamos aquí con el vecino del norte. Vecino del norte. Entonces esto es absurdo. Si nada más en un año, la vez pasada habíamos comentado que rebasa los 100,000 millones de dólares. Mucho más. Lo que han sacado en este sexenio los nacionales. Entonces, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Bueno, pero esto lo veíamos en gobiernos anteriores, ¿recuerdas? Cada cambio de gobierno había una pero salida. Estaba prohibido. Pero no estaba. Pero salió. Salía de contrabando, pero estaba prohibido. Acuérdense que López Portillo nacionaliza la banca porque curiosamente son los bancos los que se prestan exactamente para sacar, para... Yo creo que ese dinero que salió se debe a que el año pasado la inversión decreció, disminuyó en 5.8% en el 2016. La inversión extranjera. La inversión en general. La inversión en general. En el país. Y ahorita... Bueno, sí, hay una tendencia pues a la baja. En la inversión directa. Sí, extranjera, la que se hace para que la economía crezca, sea nacional o extranjera, disminuyó el 5.8%. Ahora, en este 2017, lo que se pretende es que la inversión sea de 25,000 millones de dólares. O sea, atraer. Lo que se va a invertir en el país es lo estimado en el 2017. Eso significa, por eso las cifras que da el gobernador del Banco de México, que solo estiman el 1.3%. ¿Por qué razones? Tú sabes que para que la economía crezca a 3 puntos se necesitan 50,000 millones de dólares al año de inversión y solo van a invertir los 25,000 millones de dólares, significa el 1.3%. Si llegara a duplicarse esa inversión, estamos creciendo al 3 y quizá al 4% de la economía en este año 2017. Y esas son las razones por las cuales el gobierno mexicano está motivando a los inversionistas mexicanos que tienen dinero fuera
que lo inviertan aquí. Y promoviendo la inversión extranjera también aquí en este país. Porque se requieren, vuelvo a repetir, 50.000 millones de dólares para que la economía nuestra crezca en el 3 o el 4%. Como estaba Exactamente. Entonces, nosotros vemos que la inversión ha disminuido y hoy quizá este año ese 5.8% sea lo que se va a recuperar para invertir y tal vez volvamos a los mismos niveles de 2016, pero o menos, porque estamos hablando del 1.3% la inversión a nivel nacional. Eso, este año el panorama es totalmente gris. Mira, creo yo que la inversión nacional ha tenido ciertas modalidades, ¿no? Si hacemos historia, nos vamos a acordar que antes de que estuviéramos metidos en este rol del dejar hacer, dejar pasar. ¿Te parece que continuemos el próximo corte? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía. Aquí tenemos un teléfono en el estudio que sería interesante que nos llamara al 358-1596. Seguimos hablando con Gildardo y Bolívar del tema de la inversión en el país. Es el motor que mueve la economía, la inversión. Y comentamos al principio, ¿no?, de que la inversión extranjera, que es la que promueve, se promueve, el año pasado fue donde 3.543 empresas o inversionistas que hicieron aquí en México. Y naturalmente se orientó hacia las manufacturas, hacia los servicios financieros, al transporte, a la minería y a otro tipo de partes de autos y la industria automotriz. La que más aceptó inversión extranjera fue la manufactura, el 61.3%. Y fíjate que hay... Hablas del año pasado. El año pasado, 2016. ¿Dónde viene esta inversión? En primer lugar, el 38.9% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. En segundo lugar, de España con el 10.7%, Alemania con el 9%, Israel con el 7.5%, Canadá con el 6.3% y el resto de los países del mundo, los otros. O sea, Estados Unidos, España, en orden sería Estados Unidos, España y Alemania, ¿no? Claro, pero normalmente en primer lugar Estados Unidos. Sí, claro, pues Estados Unidos, España y Alemania. Pero cabría preguntarnos aquí, ¿es benéfica la inversión directa extranjera? ¿La extranjera directa? Cuando es directa, o sea, yo no lo veo como mucho beneficio porque realmente lo que hace es generar empleo, mal pagados. Bueno, mal pagados dice uno, pero... Y se lleva todo. Y se lleva todo. Se lleva todo. Pero cuando invierte con un nacional, no se lo lleva todo. Entonces ya ¿cómo estaría asociado a eso? Porque sí es cierto, claro. O sea, aquí, por ejemplo, en la investigación hay autores que dicen, bueno, está entre lo que es la directa y la indirecta. La directa podremos hablar de un colesterol bueno. Claro. ¿No? Porque genera empleo, porque genera transferencia de tecnología o de una u otra manera capacitación. Pero al final de cuentas las utilidades se van. Pero si se asocia, ¿cómo lo ves tú? Si se asocia con el capital nacional o extranjero, ¿qué repercusión tendría? Por ejemplo, si viene un inversionista norteamericano o un mexicano, ¿cómo lo verías tú? Bueno, y aquí tendría otras características, claro. Pero bueno, no se da. O sea, se está dando nada más en Pemex. Sí. En Pemex. En las empresas de otras. FAMSA, ¿por decir el nombre? No, ahí compran o sí. No. Mire, para entender bien lo que comentaba Bolívar, la inversión extranjera directa, los flujos la clasifican en 3 aspectos: inversión nueva, reinversión y cuentas entre corporativos. ¿Qué significa esto? Muchas veces nos anuncian 30.000 millones de dólares de inversión, pero no entraron 30.000 millones de dólares. Lo único que entra al país como dólares es las inversiones nuevas, son las que vienen a crear empresas y vienen a crear
trabajo, mal pagado como sea. Pero bueno. Pero cuando entra una inversión y compra un pasivo, o sea, un activo, mejor dicho, de una empresa que ya está establecida, no genera empleo, genera desempleo, porque estas empresas vienen, arman todo un paquete de reestructuración y se elimina un buen porcentaje de empleados y ellos modernizan, traen tecnología. Entonces, la inversión nueva, extranjera, que viene a crear una empresa, esa genera empleo. La inversión nueva que viene a comprar una empresa, esa genera desempleo. Pero hay otro dato, la reinversión. Muchas empresas, en lugar de llevarse sus utilidades, la reinvierten en pesos, pero las tasan, ¿no? La tasan como si fueran dólares, o sea, en base a la conversión del tipo de cambio, en el momento en que se hace la inversión, y la reinvierte, se registra como una inversión extranjera. Pero lo absurdo de lo absurdo es que los corporativos, todos los flujos que se hacen entre ellos, lo ven también como inversión extranjera directa. Muchos de estos flujos son pagos, son deudas que tienen entre ellos, ¿no? Y eso, pues, distorsiona realmente la conceptualización de la inversión. El hecho es este, ¿no? De que la inversión extranjera se lleve el dinero, no deja más. Programas pasados. Sería ver qué tan beneficioso es eso. O sea, yo le veo algo ahí que diga, por eso, que diga mal pagado, pero bueno, pero también tecnología. Sí, pero de una otra manera obligan. No la sueltan. Espérame, de una otra manera obligan a la empresa, pues obligan a actualizarse. Pero para ellos, y lo tienen escondidito, no lo dan a conocer. ¿Qué pagan? Salario y se acabó, se llevan su dinero. El más pasado veamos cómo la cartera de millones se empezó a salir del país, más de 100.000 millones salieron al principio del año, porque las empresas empezaron a sacar su dinero. La inversión extranjera directa sacó su dinero, y eso lo sabemos nosotros. Otro detalle que hay que ver, analizar aquí, es la inversión del gobierno. Actualmente la inversión del gobierno solo la hace el 20%, es la inversión pública. Solo participa con el 20%. Y eso significa baja productividad. Baja productividad. Sí. ¿Por qué razones? Porque un crecimiento promedio bajo. Porque el gobierno cada vez va a ser menos. La función del gobierno es facilitar la producción y si solo invierte el 20%, menos del 20%, entonces las acciones de facilitar la producción no son tales. Muchos ofrecimientos que se dieron en el sexenio pasado ya no se lograron. En Monterrey, por ejemplo, que tú comentabas. Bueno, sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, la salida de estas empresas de vuelta a Estados Unidos, ¿no? Y la promesa de que van a venir otras, ¿no? O sea, bueno, en esa parte, ¿no? Pero no han salido, o sea, hay que ubicar bien el enfoque, o sea, el hecho de que la Ford haya suspendido una inversión no significa que no, ellos tienen es más, de las mismas plantas que están operando, las pueden ampliar y de alguna manera hacer con la nueva que iban a realizar, ampliar el proceso productivo. Sí, eso es claro, hasta el 2018 que se habla de la reincorporación a sus países de origen, pero sí es cierto, o sea, genera los empleos. Claro. No aunque digamos que es mal pagado, pero nada más el Estado de otra manera, pues. El Estado hubo un tiempo en que empezó a generar empleo, pero como una especie de promoción, y ahorita ya no sabe ni qué hacer. Decía el Banco Mundial que para atraer inversión a un país es necesario que se consideren dos cosas. Una, las ventajas competitivas, y otras, el clima para la inversión. ¿Qué opina? ¿Qué opina, Wally? Pues es cierto, el Estado les proporciona todas las facilidades para instalar esa inversión en infraestructura física, podría ser los terrenos, o bien vía fiscal, con la salvedad de la generación de empleo, ¿no? Hay un detalle que no sé si lo comentamos la vez pasada, el caso del clima para la inversión, el clima que incluye la seguridad de la inversión, que no se te vayan a estatizar o a nacionalizar lo que tú traes,
o la intranquilidad que hay social por La los grupos seguridad de pobreza, jurídica. y la parte jurídica. Dice el Banco de México que para que México, pero el Banco Mundial, que para que México traiga dinero, más de los 25 mil millones de dólares que se invierten, es necesario estas dos cosas. Uno, ventaja competitiva y clima para la inversión. Y yo le agregaré uno más, que el amigo del norte, sus reformas no nos vayan a pegar, porque si mete esa reforma, esas dos condiciones Se viene abajo. no tienen ya Sí, razón. claro, ni una justificación. de ellas ya está dando fruto, ¿no? O sea, las reformas laborales, por ejemplo, ¿no? Ya empieza ahí a hablar de esos cambios, ¿no? De que así fuera. Que de hecho así fue, pues. México tiene muchas ventajas competitivas. Por ejemplo, la posición que ocupa. Algunos dicen que qué lástima que estamos al lado de Estados Unidos, pero no, buena ventaja competitiva. La otra es las posiciones que tiene de ambos continentes y las instalaciones, algunas cosas. Entonces, yo creo que por algo la economía de México es considerada la economía número 15 en el mundo. Por otro lado, lo que ha criticado el Banco Mundial es la inseguridad que tienen los inversionistas, no tanto por la cuestión legal, porque hoy la tienen, y que nos han hecho una propaganda terrible fuera del país con respecto a la situación que hay interna con respecto a la inseguridad también social, hay un clima oscuro, la falta de confianza de los consumidores. También ves que hay mucha tensión, ¿no? No, mira, pero la inseguridad de la que habla José Juan es el aspecto de intranquilidad que hay en el país, no... una mala propaganda nos han hecho sí, ya. pero eso no ha funcionado, porque el año pasado no hubiéramos tenido visita de turismo internacional y somos ahorita el país número 10 a nivel mundial en turismo. Yo creo que el hecho de que los extranjeros vengan a invertir a México son varios factores, y nadie va a arriesgar su dinero por alguna cosa. Hay inversionistas que no vienen a invertir, vienen a especular, que esa inversión normalmente no se habla, que es la inversión indirecta o la de cartera. Esa es intocable, esa ni se menciona absolutamente nada. Pero la inversión, todas las reformas que hemos hecho desde el 92 para acá, es ponerle la mesa servida al capital extranjero. O sea, ya no sé qué cosa más se puede hacer para que vengan los señores. Las reformas, por eso, pero finalmente quizás la pregunta ahorita que deberíamos de hacer. Pero podemos hacer nosotros, ¿sí? Sí, es, ¿ha beneficiado realmente al país esto? Es lo que decía Bolívar hace un ratito. Preguntar si efectivamente esto beneficia. Son tres cosas que dijimos ahí: la transferencia de tecnología, los salarios, pero ¿qué más? Beneficia. Es que, ¿qué sentido tiene que seamos la economía número 15 a nivel mundial si cada año estamos produciendo más pobres? ¿Dónde está la riqueza? ¿Qué le pasa a la riqueza? Se esfuma, hay magia aquí en el país. Vamos creciendo. El modelo neoliberal tiene como esa característica fundamental. La riqueza se concentra en pocas manos. Y mientras una gran mayoría de la población no goza de esa riqueza. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir con un modelo que produce riqueza concentrado en unas pocas manos y que se va? Y además que se va, todavía se quedará aquí. ¿Te parece que continuamos con el próximo corte? Muy bien. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía. Seguimos platicando con Bolívar y con Gildardo acerca de la inversión extranjera y la nacional en este país, sobre todo porque es el motor, como decíamos hace un rato, que hace que la economía se dinamice.
Y llámenos al 358-1596. Estamos esperando sus llamadas y sus opiniones, sus comentarios acerca de este programa. No se nos olvide que estamos en el canal 35 de TV UJAT, pero también simultáneamente nos pueden escuchar en el 107.3 de su FM en Radio UJAT. Bolívar, ¿en qué nos quedamos? Tú platicabas ahí unas condiciones cosas que hay para que la inversión extranjera llegue. ¿Qué decías ahí? Debe haber que no haya privilegios de una sobre otra. El Banco Mundial decía dos cosas, que no se debe privilegiar la inversión extranjera por la nacional. Y que no olvidemos de que la inversión extranjera no es una transacción, no es compra-venta, simple y llanamente es una relación que hay. ¿Qué banco dice eso? El Banco Mundial, que simplemente es una relación Pues que hay entre que invierte y son razonables. Estamos haciendo el comentario que los mexicanos sacan su capital y los extranjeros lo traen. Sí, y que la capacidad de los mexicanos por invertir en el país no alcanza. El ahorro para invertir no es suficiente. No, él no está diciendo que no se haga inversión extranjera, que dice que para que realmente una economía crezca y funcione, siempre debe privilegiarse la inversión nacional sobre la extranjera. Que no tienes en teoría eso, es correcto. Que no tienes que ponerle todo como lo que hizo el gobierno mexicano de hacer un montón de reformas. Yo pienso que hasta fuera de tiempo, porque todas las economías del mundo están ahora protegiendo su economía, una serie de reformas para atraer inversión extranjera. Y tú bien lo decías, Gilberto, hace un ratito, ¿en qué se ha beneficiado el país con todas las reformas que se hicieron? ¿Se atrajo la inversión que se esperaba? Yo te decía hace un rato que un dato que encontré, que este año solo se va a invertir 25.000 millones de dólares entre la nacional y extranjera. Significa que no va a crecer más que 1.3 la economía. Claro. Y él comentaba al principio de que para que la economía crezca 3 o 4 puntos se requieren 50.000 millones de dólares, que no hay en esa inversión. Yo no estoy en eso, sino que el gobierno dice, ha hecho muchísimo por privilegiar la inversión extranjera, hizo un montón de reformas, la energética y demás. ¿Saben ustedes que la Ciudad de México es la que mayor captación tiene de inversión extranjera? Sí, después del Estado de México. Luego le sigue el Estado de México, y luego le sigue Nuevo León, Jalisco, luego le sigue Chihuahua. Esos son los 5 estados que concentran el mayor volumen de la inversión extranjera. El sureste y pobre Tabasco no llegan ni al 1%. 0.9%. Estamos en el nivel 21. Sí, bueno, mira, los 32. 32, estamos 10 arriba, 11 estados arriba. Ah, bueno. Sí, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos, ¿sí recuerdas tú el famoso plan de Panamá? Mérida, Panamá, algo así, ¿no? Ajá. Era la explosión de ese programa, ¿no? La economía ha registrado cada vez un menor dinamismo. La inversión extranjera, como ustedes dicen, también lleva una reducción en estos últimos 5 años. ¿Hacia dónde llevará esto? Con una menor inversión extranjera. De ahí pues la necesidad de poder establecer qué mecanismos podemos emplear para aprovechar esta inversión. Y decía el Banco Mundial, que dice que no todas las inversiones son iguales ni tienen los mismos efectos. Fíjense que a nivel mundial... Pensé que ibas a contestar lo que comentaste. ¿Cómo? ¿Qué? Que dice el Banco Mundial, que dice que no todas las inversiones tienen los mismos efectos. Por eso decía él que no hay que privilegiar tanto a la extranjera como a la nacional, porque la nacional aquí se queda, lo que comentabas hace un rato. Eso. Y la extranjera, ¡pum!, se va con todo. Sí, pero, no deja nada. Sí, pero la inversión extranjera, aparte de que se va con todo, viene a invertir para exportar. ¿Qué cosa es la manufactura que tenemos, el desarrollo manufacturero que hay, por ejemplo, en Chihuahua, que tiene un buen nivel de inversión extranjera? Vienen nada más a ensamblar aparatos eléctricos, la industria de autopartes, las famosas maquiladoras, los ensambles de carros, o sea, son modelos, vienen a invertir para exportar. Esa es la dinámica en que se encuentra la inversión extranjera actualmente. Pero a nivel mundial, o sea, se da también esta situación. Estados Unidos y China se pelean ahí la atracción. En 2014, Estados Unidos
captó 176 mil millones de dólares. China captó 268 mil millones de dólares, más que Estados Unidos. Pero en el 2015 Estados Unidos se fue a 353 mil millones de dólares. Por eso te das cuenta que China crece al 6%, esos porcentajes, porque su inversión, mira cuánto es, 6 o 7 veces más que lo que viene aquí a México. Y Brasil no anda tan mal. Brasil en el 14 captó 73 mil millones de dólares, México 26 mil. Y con todo en el 15, y este año va a ser 25 mil. 32 mil y Brasil 64 mil millones de dólares. Pero estamos por encima de Noruega, estamos abajito de Japón. Pero velo De inversión. Pero velo más en Latinoamérica, ¿no? ¿Mande? Velo nomás en Latinoamérica. Eso, ve lo que hay en Latinoamérica. Por eso, pues si lo ves a otros niveles, yo creo que la inversión extranjera no. Yo digo con el caso de la inversión extranjera, yo creo que mucho tiene que cuestionarse, es necesaria, es complemento, no tiene que ser la parte fundamental de la economía, es necesaria porque debe ser complementaria con la inversión nacional. Yo creo que esa parte debe ser así. Por eso decía este doctor decía que efectivamente la inversión directa es un colesterol negro, digo malo, y el otro colesterol blanco, ¿no? O sea, es más benéfica un tipo de inversión extranjera directa que la indirecta, pues, o la de cartera que decía Gildardo. O sea, esa es más sojuzgante, ¿no? Es cuando hablábamos, por ejemplo, cuando éramos estudiantes, de una dependencia, crea una dependencia hacia el exterior. Tanta inversión. Ya vamos enfilando el programa hacia la recta final, acuérdense, en este último bloque. Vamos a orientar nuestros comentarios hacia la situación de la inversión en el país. La pregunta que hacemos aquí entre nosotros tres, ¿qué está frenando que la inversión no pase de 25 y 30 mil millones de dólares en este país? Boli. Bien, bueno, que no pase o que deba pasar. No pasa de ahí. Que no llegue, mejor dicho. No llega a las 25. Porque, bueno, no pasa de ahí. La tendencia ¿Qué es lo que frena? ¿Por qué eso? Yo siento que aquí hay una desconfianza, ¿no? Una desconfianza. Siento yo que desde hace 3 años se perdió esa parte de invertir en cuestiones nuevas. ¿Tú qué decías? Bueno, lo que pasa que es a partir del 95 para acá que empezó a hacerse sentir la inversión extranjera directa. Y ha ido incrementando, si nosotros vemos del 2000 que eran 18 mil millones de dólares hasta el 2015, 32 mil, se dobleteó. Sí, pero... Y esto es en base al dejar pasar, que ya la inversión extranjera se mete hasta la cocina en nuestro país y ya no es como si no pasara nada. El gran riesgo se usa para cubrir el déficit de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, y el gran riesgo es que vienen a producir y cuando quieren ir se van. O sea, estamos endeble porque no se genera riqueza permanente, constante en nuestro país. Con la inversión. Sí, no es una inversión productiva. Bueno, sí es productiva sí, para ellos. Es una inversión que producción que puede generar bienes de capital. Y la última, antes que nos vayamos, hoy que nos vamos, ¿no? Yo sigo insistiendo en ese comentario que dice la Coparmex de 2.5 billones de pesos en 2017. Ahí está la solución. Vamos a crecer al 8%. Pero, mira, 2 puntos a 20 pesos, estamos hablando de 200 mil millones de dólares. Lo están sacando. Pero pues si lo multiplicas por 20, ya no son... Miren, por eso, ¿qué opinas sobre este tema? Porque ya vamos cerrando. Sí, pues es una cantidad, pues, la verdad, muy no me indica mucho, pues, para como decir, con esta es suficiente. Es que para invertir son muchas condiciones. La inversión extranjera acumulada de 1980 hasta el 2015 son 436 mil millones de dólares. Eso significa que sí le están metiendo. Claro. Y no meten más
porque ven el potencial de mercado mundial, porque ellos vienen para exportar, ven las condiciones internas y ellos van a invertir de acuerdo a las necesidades que se requieran. Por eso no pueden invertir 50 como invierten en Brasil, claro, 70. Claro. Así es, y viendo también el otro mercado, ¿no? Yo creo que sí. Pero 2.5 billones de pesos, en este año se me hace muchísimo dinero. Pesos, dijeron ellos. Mucho dinero, es la mitad del presupuesto del gobierno federal, ¿no? Son 4 billones. 4 billones. Es un montón de dinero que yo creo que si es realidad lo que dicen ellos, entonces vamos pensando que nuestra economía va a crecer 4 o 6 puntos en 2017 y quizá 2018 y lo traeremos hasta por ahí. Pero eso sería... Vayamos concluyendo. No, eso ya lo comentamos, eso es sueños guajiro. Eso es un acto político donde para refrendar apoyo y para mandar un mensaje de unidad nacional, que contamos con una iniciativa privada que va a invertir eso, pero está sacando los dólares. Muy bien. Boli, ¿tú qué opinas? Bueno, también otra parte yo creo que debe una reducción en el gasto también. Es un gasto exageradísimo. Y eso pesa mucho también acá. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestro programa Aprendamos Economía. Les esperamos el próximo martes en este canal de TV UJAT en el 35.1 de TV y en el 107.3 de FM. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.